Hola chicos, Historia del arte y de la cultura, el 79. Un periodo muy importante con el que se ha, no iba a decir perpetrado, que sería voluntario, sino se ha hecho una injusticia de tantas que hay en las consideraciones históricas, que al considerarnos nosotros los que lo contamos el ombligo del mundo, pues damos importancia a aquello que nos rodea. Y aquello que está un poquito más alejado, lo obviamos o bien le damos mucha menos importancia de la que se debería dar. Te estoy hablando del periodo bizantino. 1000 años de prórroga del Imperio Romano, pero solo en la mitad del imperio, en la mitad oriental. Claro, el libro que tengo en mis manos y la cultura que ha radicado en España, Francia, Italia, pues ha sido mucho más generosa en su tratamiento con el imperio occidental, el que cayó en el 453. Y en los libros de texto y en las consideraciones con el resto del imperio romano que siguió, ya vamos a ver cómo, y con brillantez, se ha sido un poco injusto, no quiero repetirte más. Voy a leer. La cultura bizantina y su influjo en Europa occidental. Fíjate que el mismo título ya nos está diciendo la cultura bizantina, la oriental. Muy bien, dice, y su influjo en la occidental. O sea, parece que diga, te vamos a hablar de esta porque ha tenido influencia en la occidental. Cuando en realidad, la segunda parte debería sobrar. Empiezo. El imperio de Oriente o bizantino. Como consecuencia de la división hecha por Teodosio en el 395, hay que recordar que la división de los dos imperios se hizo por las buenas, no fue traumática, no fue como consecuencia de invasiones. Fue un emperador, el emperador Teodosio, que en el 395, teniendo dos hijos, pues ni corto ni perezoso, lo fragmenta en dos. El de Oriente, al frente del cual puso a su hijo Arcadio, y el de Occidente, que heredó su otro hijo Honorio. Un emperador romano en el año 395, estoy hablando de Teodosio, decide partir el imperio en la parte occidental y la parte oriental. La parte occidental hemos dicho que se la da a su hijo Arcadio y la parte oriental a su hijo Honorio. Mientras en el occidente, en esta mitad, para nosotros, si trazamos así un eje, donde estaría aquí la península itálica con Sicilia, Francia, la Bretaña, España, y su mitad correspondiente del norte de África, todo esto occidente y todo esto oriente. Esto se lo dio a Arcadio y esto se lo dio a Honorio. Seguimos. Dice, mientras el occidente sucumbe en el transcurso del siglo V ante las invasiones bárbaras, el de Oriente, que de su capital Constantinopla, la antigua Bizancio, Constantinopla, la antigua Bizancio, recibe el nombre de bizantino. Hoy Constantinopla, antiguamente era Bizancio. Entonces, la capital esta, Bizancio, da origen, bueno, hoy Constantinopla, que tampoco
es... Ahí, ahora no me sale la capital de Turquía. Ya ves tú. Ya me saldrá. Tranquilos. Porque claro, hoy tampoco es Constantinopla. Fue Bizancio. Pasó por Constantinopla a partir del emperador Constantino y luego con los turcos que conquistaron todo este imperio, pues ha pasado a ser Estambul. Estambul. O sea, 3 nombres que te queden claros que ha tenido esta bella, hermosa y decisiva ciudad para el mundo entero. Bizancio, Constantinopla y Estambul. La misma ciudad. Resiste las acometidas de los bárbaros y conserva el poder imperial y la cultura greco-romana a través y a lo largo de toda la Edad Media, hasta el año 1453. Desde él, claro, en el 395 fue la división. Aunque la caída del Imperio Romano de Occidente se considera unos años más tarde. Me parece que era en el 476, ¿verdad que sí? Creo que sí. Tú tienes mejor memoria que yo, y lo hemos dicho en vídeos, y lo tenemos en internet siempre que miramos. Seguimos. Fecha en que los turcos se apoderaron de Constantinopla. Desaparecido el último emperador de Occidente. Desaparece el último emperador de toda esta parte de Occidente. Los bárbaros continuaron reconociendo la existencia del imperio en la persona de los emperadores residentes en Constantinopla. Es decir, los bárbaros ostrogodos, francos, etcétera, que estaban aquí, todavía admitían la autoridad del emperador romano de Oriente, que radicaba aquí. Es decir, se consideraban súbditos del imperio romano en general, considerando que solo se había desplazado la capitalidad de Roma a Bizancio. Los cuales, si bien no ejercieron ninguna autoridad efectiva, es decir, estos emperadores, no ejercieron ninguna autoridad efectiva sobre Italia ni en el Mediterráneo occidental, se consideraron, entre ellos y con los bárbaros, se consideraron como herederos de los césares del Imperio Único y no renunciaban a ejercer algún día su autoridad efectiva en Occidente. Es decir, yo, emperador en Bizancio, soy el único y auténtico emperador de todo el Imperio Romano, y aunque no os mande de una forma eficiente, no, de una forma visible y real, porque os dejo que os las entendáis, que yo harto tengo con dirigir todo esto, no desisto de algún día volver a recuperar esa autoridad real que tuvieron los emperadores, el Imperio Romano. La vida del Imperio Bizantino, dice, no fue tranquila. Su historia se caracteriza en el interior por las intrigas palaciegas, y hay para preguntar, ¿y dónde no? ¿Y dónde no? Porque acabamos de ver en el vídeo anterior la España visigótica con toda aquella retahíla de reyes de los que muchos duraron ni siquiera un año.
con las intrigas y tragedias palaciegas. Pues lo mismo se cocía en el Imperio Oriental, que convierten la corte en un semillero de rivalidades y crueles tragedias, siendo frecuentes los asesinatos de emperadores. Y también otra cosa añadida, es decir, ya no era por el poder solo, sino la afición que tenían a las polémicas religiosas. Las sociedades es muy difícil uniformarlas, meterlas en una forma. Generalmente ellas se decantan y se polarizan. Es decir, los temperamentos más influyentes, los que marcan e inducen a los demás de su alrededor, se enfrentan. Y al enfrentarse, conciben teorías, ideologías enfrentadas. ¿No? Y claro, despistando al resto de la gente de que la auténtica rivalidad es la de o mandas tú o mando yo. Y entonces despistamos un poco o mucho al personal metiéndonos con ideologías. Es que aquel dice que... No, es que fijaros lo que dice el otro. O sea, ya es lo que dice el uno, la doctrina, la ideología, derecha, izquierda, derecha. ¿Cuándo? En realidad es que o mando yo o mandas tú. Pero claro, eso es mucho menos vendible que las ideologías. Bueno, pues en Oriente, en el Imperio de Oriente, la polémica, la dialéctica, que así se llama social, se encaminó por el camino de la religión. Fijaos que un pueblo que había tenido los filósofos más brillantes de la cultura greco-helenística, y donde normalmente, y así lo narra la historia de la filosofía, había contendientes intelectuales, como me estoy acordando ahora del... A ver, me estoy acordando, de Heráclito y Parménides, aquel típico dúo de el mundo se renueva, el mundo no se renueva, yo era, no soy, etc. Bueno, y no pasaba de ser, pues, una controversia intelectual, con la que la gente no se peleaba, no llegaban a las armas ni a las manos. Así, eso fue tal. Y luego vino, pues, Epicuro, el platonismo, aristotelismo, etcétera, etcétera. Muchos de ellos con doctrinas totalmente contrarias, pero no suscitaban la ira de unos contra otros, las guerras. Pero amigo, en cuanto todas estas desavenencias intelectuales tenían un sustrato, un componente religioso, aquello ya iba a más y fue a más. Algo negativo que trajeron los doctrinalismos religiosos, que en su intencionalidad de trascender, de decir que es lo más importante de la vida, no solo de esta, sino también de la otra, lo que se diga, lo que se piensa, la teología y la filosofía conectada a esos dogmas son de vital importancia para el espíritu humano. Tanta importancia que hasta puedes matar para
defenderla, matar o morir por defenderla. Y de ahí que en muchas de estas reyertas, polémicas religiosas, se llegaran a esto. Un poquito más suaves las que se dieron dentro del cristianismo, pero las que surgieron entre el cristianismo y otras religiones, como va a ser luego el islamismo, entonces ya sí que desencadenarían sangre, mucha sangre. Seguimos. Dicen, estas polémicas religiosas, dice, origen de numerosas herejías, que así se llamaba al que desentonaba, al que se salía de la doxia, de la doctrina recta, de la ortodoxia. La ortodoxia era la doctrina, la recta, la verdadera, la auténtica. Y todo lo contrario era la herejía, también llamada heterodoxia. Hetero, distinta, doxia, distinta doctrina. En el exterior, por el constante esfuerzo de los emperadores, o sea, fuera de las fronteras, por el constante esfuerzo de los emperadores por contener a los bárbaros que rodeaban el imperio, que él también se las tuvo que tener, no solo ya con las presiones de los bárbaros, sino con las primeras presiones y más importantes que hemos visto, que eran la de los pueblos teutones, bueno, no, de los pueblos de los hunos y los pueblos eslavos, que pasaron por encima de Bizancio, por encima de los límites de este imperio, que muchos no, se situaba como frontera un gran río, el Danubio, entre el sur y el norte. Y por la otra parte del Danubio los fueron conteniendo, ayudados por el mismo río, y se desplazaron hacia aquí, metiendo presión a toda la masa bárbara, germánica, etcétera, para que invadieran estas zonas. Inclusive el norte de África por los vándalos, que los detenían o bien por las armas y cuando no podían recurriendo pues a los tratados, a los pactos. A principios del siglo VI, este imperio, que se extendía al este es el mar Adriático, se extendía al este del Adriático, comprendía la península balcánica, toda esta península que sale de los Balcanes y luego sigue por Grecia. Toda esta península, porque aquí ya estaba el mar Negro. Y aquí ya Asia Menor, aquí a África no me llega, pero bueno, te la puedes imaginar, hasta que sube aquí en Argelia. Toda esta península balcánica, hasta el Danubio, incluyendo Grecia y sus islas. Asia Menor, Siria, Palestina y Egipto, su época y básicamente esas posesiones o esos territorios. Su época de apogeo, es decir, de máximo esplendor, corresponde al reinado de Justiniano en el siglo VI. Gran esplendor, siglo VI, con Justiniano. Brillo. El máximo esplendor del imperio bizantino, bajo el cual
Y con la conquista del norte de África, se vuelve a conquistar. Norte de África que había sido invadido también por los bereberes y las otras razas del norte de África. Él lo vuelve a conquistar. Vuelve a conquistar Italia a los ostrogodos. Y sur de España. Y sur de España. De la que se habla muy poco. Se habla muy poco. O sea, es un periodo que en la historia de España lo pasamos casi. Dirán que no dejaron muestras arquitectónicas ni vuelta a la cultura romana, que fue sin pena ni gloria. Posiblemente tengan razón. Por la parte de Almería, yo sí que precisamente cuando hice el vídeo de Almería, de la provincia de Almería, sí que hablé de ellos. De aquella época en que esto fue del Imperio Bizantino, juntamente con Italia, Sicilia muy importante, norte de África, etc. Eso con Justiniano. Con Justiniano. Se agranda el Imperio Bizantino en su momento de apogeo. Decayó después convirtiéndose de nuevo en imperio puramente griego y oriental. Griego y oriental. Pero volvió a tener otro periodo de apogeo. Alcanzó otra vez gran esplendor político, económico, científico y artístico bajo la dinastía macedónica. Sabes que Macedonia es el país que está aquí, bajo la dinastía macedónica, de la que había sido el gran Alejandro Magno, recuérdalo, que gobernó casi 2 siglos, desde otra hegemonía, la hegemonía de la dinastía macedónica, que duró 2 siglos, desde el 867 al 1056. Siglo VI con Justiniano y segunda hegemonía, la dinastía macedónica, desde el 867 al 1056. Bizancio y su papel civilizador. La cultura bizantina. Es decir, nos la pone con entidad propia y muy importante. Ya digo que menos de lo que debería darse. Fíjate que aquí lo despacha pues en medio capítulo. Cuando Roma nos ha llevado varios capítulos y muchos vídeos. Dice, a pesar de la debilidad militar y de la constante reyerta y conflictos tanto políticos como religiosos que caracteriza la historia del Imperio Bizantino, Constantinopla o Bizancio, Constantinopla o Bizancio, ahí, en la comunicación con el mar interior, al otro lado precisamente de donde estuvo la famosísima Troya, en el otro sitio. Curioso que a lo largo de la historia siempre ha habido, por la importancia de este paso, económico, social, cultural, étnico, etc., siempre ha habido una gran ciudad a uno de los lados. Primero fue Troya y luego Bizancio. A través de luego de la continuación, solamente cambiando el nombre de Constantinopla y Estambul. Constantinopla, Bizancio. Centro y baluarte de la civilización bizantina. Es decir, hubo
estuvo muy centralizado todo en Bizancio. Así como en otros imperios hay el poder y el brillo sociocultural está repartido en varios focos, varias ciudades, aquí Bizancio ejerció una atracción inmensa y casi, dijéramos, exclusiva. Pero por eso tampoco hay que decir que en el resto no hubiera. Dice, brilla a través de toda la Edad Media como foco de gran cultura intelectual y artística, convirtiéndose en depositaria del saber clásico grecorromano, es decir, los que mantenían el saber clásico grecorromano, que recogerá siglos después el Renacimiento. Pero el Renacimiento lo tuvo que recoger de Bizancio, porque aquí lo habíamos enterrado o casi enterrado, salvo un poquito en los monasterios. Pero en Bizancio, en todo el imperio bizantino, esa cultura estuvo patente y activa, como vamos a ver. De forma que, si alguna vez hemos dado la impresión de que en el Renacimiento hubo una especie de milagrito, de donde de las tumbas de los antiguos romanos estos personajes renacentistas iban recogiendo su testigo y volviéndolo a darle potencia lumínica, pues no. El principal legado que recogen los renacentistas lo recogen de lo que en Bizancio, en el Imperio Bizantino, se había conservado. Fíjate que cuando cae en 1453 ya está bien adelantado el Renacimiento. Constantinopla desempeña un trascendental papel en la historia de la civilización. Trascendental papel en la historia de la civilización. Es decir, Constantinopla es un eslabón importante en la cadena de la transmisión cultural. Sin este eslabón no se entendería la transmisión cultural. Constantinopla o el Imperio Bizantino. En ella se refugia la antigua cultura greco-oriental, es decir, aquí se refugia la cultura greco-oriental, Persia, Asia Menor, etc. Y, sobre todo, Egipto con Alejandría. Aquí se refugia Grecia y Oriente y helenismo. Tres grandes corrientes. La griega, de la metrópoli de Atenas, la oriental, de Persia, la India, etc. Y la del sur, la de Egipto. Ahí se refugian y se condensan las tres. Lo mismo que en los monasterios de Occidente, se habían refugiado las letras latinas. O sea que, digamos, todo el saber de Roma sufre un retiro. Bueno, pero claro, no es comparable. El retiro que sufrió los monasterios occidentales, para unos poquitos, los monjes, que no el retiro, sino la perpetuación social, armónica, efectiva que tuvo esa cultura en el occidental. Aquí los compara, yo no estoy de acuerdo en esa comparación, vamos, me parece. Dice, así como los monjes romanos llevaron el cristianismo a los pueblos de Occidente, a Francia, a España, a Bretaña, etc., los misioneros bizantinos ganaron para la civilización greco-romana a una serie de pueblos bárbaros, entre los que estaban los eslavos a la otra parte del Danubio, y sobre todo lo que es hoy Bulgaria, Rumanía y parte de Rusia. Es decir, los monjes hicieron esta
extensión del cristianismo en toda la zona norte del Imperio Bizantino, llegando a establecer la religión cristiana en Rusia, que a veces nos olvidamos por el reciente pasado comunista, básicamente ateo. Pensamos que allí no hubiera habido religión, y en concreto religión cristiana, que ha vuelto a resurgir de alguna manera después de la caída del muro de Berlín. Seguimos. Pues esto lo hicieron los monjes de Bizancio. Y lo difundieron estos mismos pueblos, los cuales por medio de sus enviados, misioneros, artistas, sabios, diplomáticos, etc., recibieron el cristianismo, la fe en la religión cristiana y la civilización grecorromana. Los bizantinos transmitieron el cristianismo y la civilización a la Europa oriental, igual que Roma educó a la Europa occidental. Es decir, considera que habría habido como dos focos. Y aquí una luz que irradia y un foco que habría irradiado. Dos grandes focos, Bizancio y Roma. Y cada uno hace su labor en su entorno, con diferencia de siglos. Además, salvaron y transmitieron a la posteridad, y aquí le da mucha importancia a esta historiadora, y tendremos que dársela a nosotros, por preservar y conservar el derecho romano. A veces pensamos que el derecho, pues si la gente se quiere llevar bien, ¿para qué hacen falta las leyes? Muy simplista es esa consideración. Las normas, las leyes, las constituciones son fundamentales para que este bicho humano no se autodestruya. Y Roma nos legó un software de entendimiento, que fue el derecho romano. Bueno, pues este software fue el que preservó el Imperio Bizantino para extenderlo luego a todo el mundo. Sin Bizancio, el derecho romano se habría perdido. Sí, se habría perdido. No es real que con muy poquitos libros que llegaron a las bibliotecas de los monasterios, de ahí se hubiera podido resucitar y poner en práctica otra vez el derecho romano. No. Lo recogimos de donde no se había perdido, de Bizancio, según vamos a ver. Dice, además salvaron y transmitieron a la posteridad el derecho romano y crearon nuevas formas de arte. Muy importante. La civilización bizantina es el resultado de la fusión de la civilización de Roma con la cultura helenística greco-oriental. Es decir, dice que Bizancio, o la cultura, la civilización bizantina, es Roma más Grecia y Oriente. O sea, si tenemos que poner buena igualdad, sería cultura bizantina es igual a Roma más Grecia con su helenismo y con las culturas orientales, por decir algunas, Persia, Mesopotamia, la India, etc. Y toda la franja de Palestina, Siria, Líbano, etc.
y todo ello fecundado o dentro de una ideología religiosa que fue el cristianismo. Aunque romana en sus orígenes y en sus leyes, el influjo de Oriente, es decir, la corriente oriental, le aparta cada vez más de lo netamente romana. Es decir, por un momento, cuando Roma lo fue todo, la influencia en toda esta parte oriental era netamente romana. Pero la caída del imperio y la vuelta a las influencias orientales hizo surgir otra nueva estructura cultural, la bizantina, dándole características propias y originales. Bueno, hasta aquí, ya por cuestión de tiempo, porque claro, podríamos seguir, pero lo prefiero dejar para el próximo vídeo, donde hablaremos de el gran nombre y su labor en cuanto al derecho romano, que fue Justiniano, el de la primera eclosión de apogeo del imperio. Hasta ahora, chicos.